Muy buenos días, amigos cibernautas, amigos y amigas cibernautas. No voy a entrar en el amigues porque eso es tema de otro programa, pero muy bienvenidos sean todos los que están dispuestos a encontrarse con nosotros en esta nueva emisión de Sentido Común, el programa que procura efectivamente encontrar ese sentido tan escaso en estos días en los temas que tocamos y que tratamos de invitar a personas que a nuestro criterio tienen suficiente sentido común como para compartir sus posiciones en la vida. Y hoy tengo el placer de conversar nuevamente con una de esas personas, amigo personal, y ya les voy a contar de quién se trata y de qué se trata. Oye, justo ahí está, mírenlo, Armando Pereira, soy Armando Fit. Buenos días, señor Armando, ¿cómo le va usted? Buenos días, mi querido Samuel. Un honor y un placer, como siempre, conversar contigo. El placer es mío. Quiero mostrar una cosita antes de entrar en materia hoy y lo voy a hacer de inmediato, si me lo permiten. El poder de los 50 con Armando Pereira. Bueno, ¡Cónchale, qué sorpresa! esa introducción que vieron es una faceta actual de Armando Fit. Pero hoy estamos continuando con Armando en esta serie de programas sobre la reinvención. Y obviamente nosotros conversamos con gente que se ha reinventado, porque nuestro propósito es tratar de extraer de sus experiencias individuales que han sido exitosas, aquellos aprendizajes que podamos aplicar nosotros, ustedes que estén viendo el programa, en su vida, si llegan a la conclusión de que el momento de reinventarse ya les llegó o consideran sobre la base de lo que vamos a conversar que prefieren no estar inventando nada y se quedan quietos en donde están, haciendo lo que les gusta, lo que hacen, sea cualquiera la situación de la que estamos hablando. Armando, hoy, como acaban de ver, conduce un podcast que se llama El Poder de los 50, es autor de un libro que se llama igual, El Poder de los 50, y él originalmente es comunicador de formación, somos colegas de hecho, pero su primera reinvención, él se hizo empresario en el área de la comunicación, ya nos va a contar más detalles, cuando sale de la universidad. Después, como empresario, se dedica de cabeza al mercadeo dentro de su empresa. Y después pasan algunas cosas que lo llevan a convertirse en entrenador personal, que después se especializa en nutrición y se convierte en un coach de vida, como le dicen aquí, y coach de nutrición también, por supuesto. Y después escribe un libro y después hace el podcast. O sea, de alguna manera se reinventó como 3 o 4 veces y en esta última reinvención reconecta, por eso hago así, con el círculo completo de lo que originalmente, eh, eh, para lo que originalmente se preparó, que es para comunicar. Pero claro, hay que verle la cara. Obviamente, si él tiene un podcast que se llama Después de los 50, es que tiene más de 50, no voy a preguntar cuánto, a menos que él quiera voluntariar su edad, pero eso es problema suyo. Armando, cuando tú decides reinventarte por primera vez, que creo yo que es cuando te dedicas a tener tu empresa, pero corrígeme si eso no es una reinvención, o era tu desarrollo natural o ya te reinventaste. ¿Qué te llevó a explorar ese camino? No, sí, yo considero que sí fue mi primera reinvención. Y puedo decir mi edad, tengo 61, casi 62. Eh, y Bien, pues. yo trabajaba en un periódico en Caracas que se llamaba El Diario de Caracas hace más de 30 años, mucho más de 30 años. Y estando allá en el periódico, como jefe de ventas del periódico,
un gran amigo mío, me invita a formar parte de una sociedad. Finalmente éramos 4 socios de lo que llamamos en ese momento medios alternativos en Venezuela, y la empresa se llamaba Media Network, y teníamos circuitos cerrados de televisión en varios sitios específicos de la ciudad de Caracas. Teníamos una postproductora de televisión. A mí me emocionó mucho el hecho de tener una empresa propia, y por eso dejo el periódico, y esa empresa se dedicaba a grabar videos eh, que se transmitían en lugares como restaurantes de Caracas, hoteles de Caracas y del litoral, y en gimnasios. En gimnasios se ponían videos de ejercicio y musicales. En los pubs o restaurantes se ponían, por decir, los primeros televisores que se usaron en Caracas, en lugares como pizzerías y todo eso. De hecho, una de las cosas más emblemáticas para nosotros fue estar en Pida Pizza, que yo no sé si te acuerdas de ese sitio en Sí, Caracas. claro. Bueno, los televisores eran de nosotros, y en los se hacían los videos, por ejemplo, para el Macuto Sheraton se Sí, hizo. pero ya va, pero eso fue hace muchos años. Lo que yo quisiera Sí, centrar la conversación es, tú estás trabajando en una posición firme, por lo que veo, en un diario de buena reputación en su momento, sí, sí, y decides dejar eso para convertirte en empresario. Eso es una primera reinversión. es correcto. Eh, ¿Por qué hiciste eso? ¿Porque te llamaron y te estimuló la idea? ¿Cuál es la motivación que lleva a una persona como tú en ese momento a reinventarse por primera vez? La motivación que me llevó fue la idea de ser empresario y del tipo de empresa a la que iba a pertenecer como socio. Yo estaba muy cómodo en el diario de Caracas, era jefe de ventas del periódico. Yo tuve un gran jefe, gran jefe, que fue Germán Pérez Naim, para algunos que lo puedan conocer. Este, y, y yo la pasé muy bien en el periódico. Pero, ¿cuál fue la motivación? Wow, siendo tan joven, ser empresario, tener mi propia empresa, llevar mi propio personal. Era una empresa diferente. Estábamos entrando, tratando de llenar un nicho en el mercado de este tipo de cosas, y así fue, así Ok, fue. entonces la motivación en este caso es interna porque tienes esa aspiración, pero te la pone en la cabeza la llamada que comentaste hace un rato cuando alguien te dice, vamos a hacer esto. Ok, Ciertamente. haces eso y dejas eso y haces una segunda empresa, corrígeme si estoy equivocado, pero la segunda empresa, según entiendo, era tuya con tu esposa, de hecho, donde hacían Están, diferentes productos de mercadeo, perdón. stands y exposiciones. Correcto. Entonces, ¿qué te lleva? ¿Eso es una segunda reinvención o Es no es una correcto. reinvención porque pasas de un negocio a otro? ¿Tú Yo consideras ese considero cambio que, de reinvención? de acuerdo al tipo de negocio, sí fue una reinvención. Además, yo creo que pensar ser el socio de tu mujer, O hay sea, que analizarlo. ahí no te reinventaste, ahí te volviste loco. Se lo voy a decir algo. Yo me Pero imagino tienes que razón, tienes razón. no es por ella, es por el hecho. O sea, ella es No, maravillosa. mira, después de tener 5 años en esta empresa que se llamaba Media Network, básicamente es como que yo dejo el bebé andando por el lado de mi responsabilidad dentro de la empresa, y mi esposa había empezado con esta otra empresa que era de montaje de exposiciones para la industria farmacéutica y de construcción de stands para las exposiciones de la industria farmacéutica. Y a mí ese negocio me pareció precioso, y como ya yo sentía que de alguna manera ya estaba eso como que andando, y en un principio pensé hacer las dos cosas, pero total que cuando yo empiezo a meterme
de ayudante dentro de la de mi esposa, dije, no, pana, a esto hay que dedicarle y hay que echarle pichón, pero fuertemente. Y de hecho, o sea, ella ya tenía montada la empresa y yo me meto con ella, dejo Media Network y básicamente me meto con ella a ayudarla en un 100%, y esa fue una empresa que duró 20 años. O sea, la que se volvió loca fue ella, entonces no tú. Loca de perinola, se volvió loca, Ok, loquita. pero entonces la primera motivación era aspiración a crecer y llega a tu cabeza a través de una llamada que te invita con una serie de características que ya hablamos. Es La correcto. segunda sigue siendo la misma, corrígeme, ¿no? Pero me da la impresión de que el fondo de esta segunda reinvención es aspiración a seguir creciendo y Sí, obtener una independencia, una empresa adicional que estás armando con tu mujer. Me es dice que correcto. dura 20 años. ¿Por qué termina esa empresa y qué pasa después? Esa empresa termina porque por circunstancias en las que, bueno, me imagino que la entrevista no tiene la necesidad del detalle de por qué tuvimos que salir de Venezuela, mi esposa y yo, mis hijos, mi esposa y yo. Esa empresa sigue andando con nosotros, viniéndonos acá a Estados Unidos, pero obviamente, de hecho, incorporando un tercer socio, pero obviamente llevar desde acá una empresa en Venezuela, en nuestro caso, no era lo más recomendable porque yo, por ejemplo, la responsabilidad absoluta que yo tenía era estar en el galpón construyendo todo lo que se montaba a nivel de los lanzamientos de productos y montaje de exposiciones a nivel de la industria farmacéutica, y yo llevaba un galpón de 14 obreros en una zona fuera de Caracas que que se llama Mariches. Mi esposa siempre llevó la administración y era quien llevaba el lanzamiento de la parte de eventos a nivel de, por ejemplo, lanzamiento de productos, convenciones de ventas de la industria farmacéutica. El hecho de venirnos para acá por circunstancias que no queríamos, pero tuvimos que salir de Venezuela, hace que cuando hablamos con nuestro tercer socio, mira, tenemos que hacer esto, nos tenemos que ir, y ella lo entiende básicamente, aunque ella también le era delicado quedarse en Venezuela, pero ella decide quedarse en Venezuela. Pero por supuesto ella sola no pudo llevar todo eso. Y yo un día, estando nosotros aquí, que me dijo, mira, yo no puedo seguir con esto. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Tú te vas de Venezuela y esa decisión de irte de Venezuela te enfrentó a la posibilidad de necesitar volverte a reinventar. Absolutamente no, falso. En un principio no, porque nosotros creíamos que yo iba a poder llevar un galpón de 14 obreros desde aquí, desde Estados Unidos. Mi esposa, por supuesto que a ella de alguna manera le era más fácil llevar la administración de una empresa porque donde estuviera lo podía hacer, cobranzas, no sé qué, manejo de sueldos, quincenas, todo eso a nivel pago de proveedores, eso se podía seguir de algún lado. Pero quien llevaba la construcción de las cosas era yo, y definitivamente yo de aquí no podía. De hecho, mi socio un día me dijo, mira, pana, en el galpón todo el mundo está haciendo lo que le da la gana porque tú no estás aquí. Claro, yo entiendo. Ahora, pero entonces, y disculpa que te acelere un pelo porque quiero centrarnos en el tema que nos ocupa, que es que Armando se vuelve a reinventar. Entonces, claro, la primera vez, aspiración de crecer. La segunda vez, más aún, seguir creciendo en familia. La tercera vez, un hecho externo te obliga a salir del país. Sales sin conciencia de que te puede obligar a reinventarte. Llegas para acá, te das cuenta de lo que nos acabas de explicar. Escapa de tu control, no puedes volver, no sirve lo que estás haciendo, tienes que hacer otra cosa. O sea, tercera reinvención. Es ¿Qué pasa correcto. entonces? Ok, la tercera reinvención viene para ubicarme bien por qué sucede la tercera reinvención. Yo, eh, estando en Venezuela con esta empresa, con mi esposa y la otra socia, yo sufro un problema de salud muy grave en el que
Para hacer el cuento corto, mi tiroides prácticamente murió y yo tuve lo que llaman una tiroiditis de Hashimoto. Yo me bajé 40 kilos en un mes de 31 Wow, días. Es wow, decir, que yo bajaba más de 1 kilo diario. wow. Estuve hospitalizado 2 veces, la segunda vez entró con convulsiones al hospital. Estuve realmente grave. Cuando yo, después de 3 meses de reposo en mi casa, regreso al trabajo, la gente me empieza a preguntar si yo tenía HIV, porque yo era definitivamente otra persona. Ya va, y el trabajo es todavía el de la empresa de Venezuela. El de la empresa de Venezuela, Ajá, estando ajá. en Venezuela, de hecho. Esto te pasó en Venezuela. Lo de Eso la me empresa. pasó en Venezuela, Ah, sí. ok. Antes de irte, ok. Exacto. Entonces, claro, y ya voy a conectar una cosa con la otra de mi tercera reinvención, porque va a depender de eso. ¿En qué sentido? En que cuando yo emocionalmente quedo muy afectado por mi situación tiroidea y por verme físicamente como realmente no era, yo decido, porque además como tenía entre comillas el tiempo para hacerlo, porque yo era el dueño de mi propio negocio, decido eh, tratar de recuperar mi peso, pero de una manera más inteligente, desarrollando masa muscular y aprendiendo a alimentarme. Entonces yo estudio, me certifico como nutricionista para atletas y me En certifico, Venezuela. sí, como entrenador para atletas en una federación europea que tenía oficina en Caracas. Qué Y interesante. no me gané nunca una moneda en mi país porque yo Ahora, tenía espera un mi segundo. negocio. Ya va, para cerrar, para centrar, perdón, para estar seguro. Significa que tu tercera reinvención está motivada por una necesidad de recuperar la salud que tenías o por una o de imagen, recuperar la imagen que tenías, pero te empuja es la salud. Es correcto. Quererme ver bien y quererme sentir bien. Pero ¿por qué eliges ese camino y no otro? Porque yo decía, yo parezco un cadáver. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarme? Alimentarme mejor, aprender a alimentarme para aumentar musculatura, y necesito saber entrenar para desarrollar la musculatura. Claro, pero que una cosa es eso para que tú recuperes tu peso y tu imagen, y una cosa distinta es aprender para enseñar. Esa es la conexión de Es que reinvención no, es que en que Venezuela buscamos. no, por eso es que te digo en Venezuela, y hago esta historia anterior, porque no es que de la nada sale que yo haga lo que estoy haciendo ahorita. Sale del hecho de yo hacer esto en Venezuela para mí, que no me gané una moneda, sino para yo recuperarme. Y total que cuando yo llego a este país, todavía con nuestra empresa abierta, por dos casualidades, me empiezan a sembrar la posibilidad de reinventarme en este país que no la tenía planteada, porque, por ejemplo, cuando yo voy a entregar el carro que mi compadre viviendo aquí me había alquilado en un dealer en Doral, y yo lo voy a entregar, el dueño del dealer, que ya tenía una semana hablando con él, por cierto, un señor, un tipo mucho más joven que yo, de Maracay, encantador, ya nos hemos hecho pana. Cuando yo le voy a entregar el carro, me dice, pero tú eres entrenador. Entonces le digo yo, bueno, mira, sí y no. ¿Cómo es eso que sí y no? Porque yo quiero un entrenador. Me dice, yo le digo, bueno, sí, porque estoy certificado como entrenador en Venezuela, pero aquí no. Y yo realmente no me he fijado en tener esa posibilidad. Entonces el tipo me dice, bueno, si en algún momento a ti se te ocurre entrenar a una gente, yo necesito un entrenador. Ok, ok, chao, aquí está tu carro, yo me voy. Ahora, una preguntita, ya va. Volviendo para atrás un paso. Ajá. Cuando tú estás, que te enfrentas con tu situación de salud, ¿qué te lleva a decidir en aprender a entrenar a otros en lugar de básicamente entrenarte tú para recuperar tu masa muscular y aprender a comer para ti? O sea, ¿por ¿No? qué el camino fue déjame certificarme? Porque yo de alguna manera dije,
La mejor manera es que me lo enseñen a mí, y yo no quiero que me lo enseñe cualquiera. Quiero que me lo enseñe una empresa que esté, que haga eso, que enseñe a la gente a entrenar para desarrollar músculo y que enseñe a la gente a comer con relación a lo que va a entrenar. Y como te digo, no me gané un bolívar en Venezuela. Tu razonamiento fue, la mejor manera de aprender yo va a ser aprender a enseñarlo, ¿correcto? No, va a ser que me enseñen a mí, pero que me lo enseñe una persona con experiencia, no que me lo enseñe cualquier amigo que me diga tienes que comer así o agarra las pesas de esta manera. Claro, Necesito que alguien, porque lo que menos me interesaba era, por ejemplo, el certificado que yo iba a obtener por asistir a esos cursos y a esas certificaciones. Eso no era mi motivación. Mi en el motivación aprendizaje. exacta. Ok, entonces vamos otra vez para adelante y venimos para acá. Ajá. Se cortó un momentito. Ok, vamos otra vez para adelante y nos venimos para acá. Para acá no, sí, para acá, estamos en Estados Unidos ahorita. Entonces tú tienes esta situación con este señor y ¿qué te lleva entonces finalmente a decidirte a tirarte al agua en términos de entrenar? Bueno, la segunda cosa que como que yo digo, me estaba ahí papá Dios diciendo mosca aquí, es que yo a la semana de llegar aquí, pues busco un gimnasio donde entrenar, porque ya tenía varios años entrenando en Venezuela. Y cuando llego a un gimnasio de una empresa muy conocida, el tipo con el que yo busco para pedir información de las tarifas de gimnasio, el tipo me dice, que yo creía que tú venías a buscar trabajo. Yo le digo, no, yo vengo a inscribirme porque a mí me gusta entrenar. Entonces me dice, bueno, mira, si tú algún día decides, aquí está, te voy a dar un brochure de la Federación Nacional de Personal Trainers, Oficina Florida, por si algún día. Y si te decides a buscar trabajo, yo te puedo dar trabajo. Ok, pues también te llegó de afuera, pues. Entonces yo me voy con mi brochure para mi casa. Y nada, yo sigo trabajando en mi negocio en Venezuela. Y yo me inscribo en mi gimnasio y me voy a entrenar para mi gimnasio y eso quedó allí. Y eso pasó en noviembre, recién llegados nosotros aquí, en noviembre del 2010. En enero del 2011, buscando unas cosas en mi mesa de noche, encuentro el brochure de esta empresa, que es la Federación Nacional de Personal Trainers, Oficina Florida, que queda en Davie. Me quedaba cerca de casa relativamente. Y dije, chico, yo voy a averiguar qué es eso. Y me fui y averigüé. Hice mi curso y presenté. Y agarré el teléfono, teniendo la empresa de Venezuela abierta, dije, bueno, a lo mejor puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Llamo al tipo del dealer y le digo, ¿te acuerdas de mí que yo te alquilé un carro? Sí, claro. Bueno, mira, ya soy trainer. No puede ser. Sí. Y el tipo todavía estaba disponible, todavía necesitaba ayuda. Entonces le dije yo, por si lo necesitas, digo, sí lo necesito. Empezamos la semana que viene. Chamo, y ese fue el día en que yo dije, quiero hacer esto y no quiero hacer lo otro. Paralelamente, empiezan los problemas con nosotros trabajando a distancia y empieza a pasarme esto. O sea, que a ti no es que tú llegaste un día y dijiste, bueno, ya, me voy a reinventar. No, sino que fue evolucionando y una cosa te trajo con la otra y todo concatenó en forma apropiada. Absolutamente. Y de hecho yo le decía a mi esposa, yo le decía a Ivonne, que tú la conoces muy bien, esto es un mientras tanto. Esto, el entrenamiento, dices tú, Sí, o sea, el entrenar. Sí, sí. Esto es un mientras tanto y ya tengo 12 años con el mientras tanto. Qué interesante. Antes de seguir a la próxima parte del programa, obviamente que yo quería establecer por qué estamos hablando contigo sobre la reinvención, porque el público que no te conoce tiene que entender que tú ya viviste varias cosas. Perdón, me falta una, te falta la última, porque tú te dedicas durante, ya me dices, 12 años a entrenar
pero de repente escribes un libro y haces un podcast que, como dije al principio, te reconecta con tu origen de comunicador que habías Cierto, dejado a un ladito. ¿Qué te cierto. lleva a esa más reciente reinvención? Y ojo que no estoy usando la palabra última con toda la conciencia, porque basado en tu experiencia, Dios sabe cuántas te esperan. Pero entonces, Exacto, Dios quiera que así sea. amén. Pero por ahora, tú decides recientemente, o sea, el libro tiene, que sé yo, un par de años, me imagino Sí, que sí, comenzó el exactamente, un par de proceso. años. Cuéntame, ¿qué te lleva a volverte a reinventar, aunque sea sin dejar a un lado lo que estabas haciendo? Al contrario, complementa. Mira, mi vena periodística, mi vena de redactor, aunque la ejercí básicamente muy poco, sobre todo porque, bueno, trabajé en un medio de comunicación como el Diario de Caracas y tenía la posibilidad de estar en la parte de redacción cuando se relacionaba un publireportaje con alguno de mis clientes dentro del periódico y me permitían de repente meter un poquito ahí la opinión y tal. Siempre tuve la idea de que yo algún día haría un libro. Alguien me dijo por ahí una vez, bueno, mira, has hecho tres cosas o has hecho dos de las tres cosas. Yo sé que era una plantar un árbol y yo soy el único que se dedica a las matas en mi casa. Lo otro hace un libro y lo otro no me acuerdo qué carrizo es. Tener Pero hijos. El eh, tercero es tener hijos. ya también lo tengo, gracias a Dios. Entonces, lo del libro no era por tener las tres cosas, sino porque yo siempre dije, wow, algún día me gustaría escribir un libro. No sabía de qué, no tenía ni la más mínima idea, pero me gustaba dejar un legado de alguna forma de algo que yo escribiera. Y cuando, después de estar ya inmerso en este mundo del fitness, de la alimentación y del life coaching, digo, bueno, ¿y si hago algo que tenga que ver con el bienestar? Que sea como una especie de guía para las personas que de alguna manera no, por no enfrentarse a las cosas en una edad madura, no lo hacen. Y yo, estando acá en el consultorio, experimenté muchas veces que una persona de 35 años me dijera, no vale, ya yo estoy muy viejo para hacer CrossFit, o ya yo estoy muy viejo para estarme cuidando, o ya yo, wow, y yo esa broma me traumatizó. Entonces yo decía, pana, si yo puedo, tú puedes. Y si yo de una enfermedad salí y a lo mejor, obviamente, es quererme elevar a algo que no tiene comparación, pero si yo resurgí como un ave fénix de un problema de salud que estuve muy, muy, muy grave, y aquí estoy, gracias a Dios, porque otros no lo pueden hacer. Entonces, yo empecé a rayar y a rayar y a escribir cosas. Algunas las guardaba, pero el pipote de basura estaba más lleno de cosas que no me gustaban y las botaba. Y un día, por una casualidad, en el consultorio de Doral, yo comienzo a atender a un señor que quise mucho, americano, que había estado incluso en la guerra de Irak, un militar acá. Yo lo empiezo a atender a él por recomendaciones de un paciente cubanoamericano. Y un día él me dice, te voy a traer a mi esposa, quiero que conozcas a mi esposa porque ella es venezolana y yo le he hablado mucho de ti. Y él me llevó a su esposa y total que la esposa terminó siendo mi editora porque ella es editora. ¿Qué tal? El mundo da muchas vueltas, hermano. Esto de la reinvención tiene dos componentes. El componente individual, lo que tú pones, y lo que el universo te prepara y te tira ahí para que Absolutamente. lo agarres. Y yo no sé cómo entramos en el tema, porque ella me dice, no, es que tú sabes, yo soy editora de libros y yo he escrito tantos libros. Ay, le dije yo estoy haciendo un libro. Y cuando le digo eso, ella me dice, ¿estás haciendo un libro? Le digo, que voy a estar haciendo un libro. Llevo como 4 hojas ahí guardadas. Hace como un año que estoy tratando de hacer algo. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Y entonces ahí arranca todo. Quiero hacer algo que se base en mi testimonio de vida,
que si yo pude, ¿cómo puede un adulto Pero, ya con una edad avanzada salir adelante? pero esto no es, o sea, esto no es una reinvención en términos de transformar al anterior. Esto es No, un agregado sí, al Armando que ya estaba construido y ha llegado a este sí, punto. porque básicamente tiene mucha relación con Con lo tu que yo hago. ok. Ahora, antes de seguir, ¿cómo define Armando Pereira el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? Mire, el éxito para mí es, yo creo que una de las cosas más importantes del éxito para mí es tener paz y tener paz en todo lo que yo me proponga y pueda hacer. Porque si yo tengo paz y tengo éxito financiero, pero no tengo paz, yo pienso que ese éxito financiero no es tal, sino es una comodidad financiera, pero que a lo mejor estoy lleno de deudas y entonces ahí no tengo paz. A lo mejor si el éxito para mi familiar es tener mi familia, es poder representar a mi familia, es vivir feliz y en paz con mi familia, y entonces siento que tengo éxito con mi familia porque tengo paz en ese aspecto. Eso para mí básicamente es lo que me define la palabra éxito. Entonces, la pregunta que te hago es, cada vez que te reinventaste, aunque haya sido circunstancial o de alguna manera guiado o empujado tal vez por las circunstancias, lo que buscabas era el éxito definido como me lo estás definiendo. Absolutamente. Y conseguiste el éxito. Después de reinventarte, conseguiste el éxito. Mira, yo creo que lo he ido consiguiendo de acuerdo a las cosas que me he trazado. Hay algunas áreas en las que probablemente todavía no tengo el éxito definitivo, pero tengo paz. Bueno, definido en tus términos, entonces si tienes el éxito, definido Sí. en términos adicionales o externos, tal vez no. Pero te hago la pregunta, ¿no te dio miedo, Armando? ¿No tuviste miedo? Ya mencionamos 3 reinvenciones. ¿No te dio miedo ninguna de las veces? Mira, sí, 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 pero yo creo que una de las cosas que, que te invita a superar el miedo es analizar bien cómo lo vas a hacer, poner los pies sobre la tierra para saber si lo puedes hacer y hacerlo. Eh, el miedo yo creo que es parte del proceso. ¿Por qué? Porque el miedo te invita a ser cauteloso en el proceso y no estás 100% confiado de que todo va a salir como a ti te da la gana desde un principio. Yo pienso que el miedo es válido, el miedo es humano y el miedo pienso que es parte importante de uno quitarse una gorra y ponerse otra. Ahora, el miedo muchas veces paraliza, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las características individuales y dependiendo de la situación. Eh, ¿Qué recomiendas tú en un proceso de reinvención basado en tu experiencia en tus 3 procesos o más para enfrentar el miedo y evitar que te paralice? Bueno, primero, conocer a qué le tengo miedo y probablemente muchas veces al fracaso, o sobre todo a mi edad, por ejemplo, perder tiempo. eh, Puede ser algo de eso. Pero pienso que definitivamente una de las cosas que me ayuda a controlar el miedo es buscar las herramientas para saber si voy por el camino correcto o no. O sea, prepararte, dices tú. Absolutamente. Entonces, ok, a eso iba que, bueno, me abres la puerta para el próximo tema. Entonces, tú llegas a la conclusión de que te tienes que reinventar. Again, como ya hemos explicado, bien sea por circunstancias o porque la vida te lo impone, o porque te cae y te toca reinventarte. Entonces, ¿qué crees tú que tienes que hacer primero cuando ya tomaste esa decisión? ¿Cuál es tu primer paso una vez que defines me toca reinventarme en esa dirección? Conocer, O el primer paso, perdón, tal vez sea definir la dirección, no sé, pero dime.
Mira, definir la dirección, pienso yo, y es a través del conocimiento a lo que yo me quiero enfrentar y hacer. No, elabora un poquito, por favor. ¿A qué te refieres con eso? O sea, para mí lanzarme al agua sin tratar de conocer si tengo piedras con las que me voy a pegar con la cabeza y me voy a morir, o va a haber pirañas y yo cuando me van a morder y no voy a poder salir, a eso es lo que me refiero. O sea, en la dirección que yo voy, para hacer bien las cosas en la dirección que he decidido que voy a tomar, tengo que prever no hacerlo o hacerlo lo mejor posible. Y para hacerlo lo mejor posible, pienso que una de las mejores maneras es aprender a hacerlo, educarme, informarme, buscar opiniones de expertos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, que he decidido tener la responsabilidad de la salud de una persona, o en el caso de un entrenamiento, tener la salud física de esa persona, evitándole una lesión, evitándole un problema articular, tengo que documentarme y tengo que educarme, porque si no voy a enfrentar una situación que yo por desconocimiento busqué. O sea, si traduzco esto en otras palabras, el primer paso para Armando es investigar hacia dónde puedo ir y con qué me voy a encontrar en ese camino. Bien, ¿Correcto? para mí sí. Y el segundo paso va a ser aprender lo que haya que aprender para superar esos obstáculos que tú estás identificando en tu investigación. ¿Correcto? Correctamente. Ahora, este proceso de investigar es mejor hacerlo mientras estás trabajando o haciendo lo que estés haciendo, o ya cuando te lanzas al agua, para usar otra vez la expresión venezolana. Es decir, comienzas mientras estás en la actividad a averiguar y aprender sobre la actividad B a la que te vas a lanzar reinventándote, o cortas por lo sano porque no soportas más en lo que estás y arrancas con base cero a investigar y aprender en tu proceso de reinvención. Bueno, para mí, por ejemplo, en mi caso, romper con la empresa que dejamos en Venezuela fue un proceso que se vino dando paralelamente al proceso que yo tomo como decisión que quiero hacer, que es el que hago hoy en día. Pero cuando yo tomo la decisión, lo que hago es educarme hasta que, ¿qué pasa? Probablemente alguna persona pudiera decir, wow, pero aquí te educaste poco tiempo, porque fueron 5 o 6 meses de aprendizaje, de clases, pero ya yo venía con un background de Venezuela, Claro. de haber aprendido en Venezuela para mí, y para mí fue muy importante porque yo fui mi propio conejillo de Indias. Entonces, por ejemplo, yo no podía atender a una persona que tuviera una lesión sin yo saber cómo podía ayudarla a que hiciera lo que quería hacer a nivel de actividad física, evitando que esa lesión progresara o hacerle más llevadera su disciplina deportiva o su rutina de entrenamiento. Entonces, la idea era educarme en transición con abandonar el otro proceso, porque ya estaba claro de que eso iba al fracaso, de que iba a demorar un ratito, porque además dependían personas de nosotros en Venezuela, pero que a la vez estaba cocinando en el horno a baja temperatura lo que tenía que arrancar aquí como mi supuesto futuro, pues como te digo, como le dijimos, el mientras tanto, pero aunque fuera un mientras tanto, tenía que educarme. Y más aún este país, que básicamente, como dice una frase muy conocida, las demandas prosperan. Entonces yo no me podía dar el lujo de lesionar a una persona o de que una persona, porque yo le mandara a comer un X alimento, la persona me dijera que yo le había hecho un daño estomacal. Claro. Entonces, Claro. todo eso también lo tuve que aprender, porque en Ahora, Venezuela
no se estila tanto esas cosas. No. Ahora, cuando tú comenzaste a identificar que ese iba a ser tu nuevo rumbo, hay quien dice que contarle los planes a terceros diluye la energía, es pavoso. Eh, ¿Tú crees en eso? ¿O tú No. le contaste a la gente lo que ibas a hacer? Sí, sí, porque además, por un lado, no le veía nada de malo a contar, estoy haciendo esto, estoy estudiando esto y voy a comenzar en esto. Primero, no le veía nada de malo. Segundo, me interesaba para ver quién me quería decir, ah, yo quiero. Y tercero, pienso que era una de las mejores maneras de que yo me sintiera más comprometido y que esto no era como decimos en Venezuela, una mamadera de gallo o una jugadera de voleibol, sino que esto iba en serio. O sea, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que voy a continuar haciendo y te lo ofrezco. Ahora, Armando, No te veo, ahora sí. no, yo me saqué, me tenía que conectar, se me estaba acabando la batería, discúlpeme el desliz. Armando, entonces tú decides que, o sea, para ti no importa contarlo, por eso te lo preguntaba, porque hay gente para la que eso es Sí, realmente yo he sabido de gente, mira, mejor que no le cuentes eso a X, no lo cuentes porque se te va a caer. se te Yo cae. honestamente, yo no creo en eso, no creo en eso. Mira, hay Lo límite. respeto, perdón que te interrumpa, lo respeto, pero yo no lo hago. No, no, está bien, pues esa es la pregunta. Hay límite con respecto a la edad. Es decir, ¿crees tú que la edad es un factor que influye en la capacidad de reinvención de la gente? Yo pienso que sí, pero no es un impedimento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la edad de alguna manera hace que nosotros tengamos cambios físicos e integrales a los que tenemos que adaptarnos, también tenemos que entender que si con inteligencia yo quiero subir el Everest, lo puedo subir. A lo mejor no llego al pico, pero a lo mejor llego a un punto donde mis capacidades me permiten, después de un entrenamiento y un aprendizaje, hacer lo que me estoy proponiendo. O Pero sea, entonces, pero entonces depende de la edad o depende de lo que se trate el camino nuevo a tomar. yo considero que depende de lo que se trata el camino a tomar, porque la edad, eso es un cliché, la edad es un número, pero también muchas veces la edad es una excusa para nosotros hacer o enfrentar lo que realmente podemos hacer. Como te decía, aquí he tenido pacientes de 40 años que me han dicho, no vale, ¿para qué yo voy a empezar un gimnasio a estas alturas de mi vida? Ana, a estas alturas, o sea, no hay día. Lo más importante es tener las ganas, porque además sabiendo cómo se transforma nuestro cuerpo, sabiendo las limitaciones que puede tener, pienso que si tú no le pones un no, pero de manera inteligente y consciente a las cosas que tú quieres hacer, yo siempre digo, mira, ojalá yo llegue, no sé hasta cuál edad, pero que me pueda cepillar los dientes yo solo, que yo pueda subir una escalera con dificultad, pero que la pueda subir, que nadie me tenga que dar la comida en la boca porque yo no me puedo alimentar. Y todo eso va a depender de cómo, sobre todo por lo menos en mi campo, cómo te puedo yo orientar a que dures más en el tiempo, con bienestar, con buena salud y en buena condición. Creo que es en tu libro que dice que no, lo que importa no es la edad, sino lo que haces con ella. Exacto. Eso está en el libro de Armando Fit, después de los Exacto. 50. Sí. Armando, si tú tuvieras, imagínate que tú tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo al pasado y Dios te dijera, ¿sabes qué? Tienes el chance de comenzar otra vez. ¿Harías lo mismo que hiciste en tus reinvenciones o elegirías otra dirección? Haría lo mismo porque todas estas reinvenciones
Me enseñaron a mí cosas muy bonitas, tengo recuerdos muy bonitos de ellas, y definitivamente, pues, por alguna de las cosas que te haya contado, pues pasé una página y empecé la otra. Yo no quitaría nada ni agregaría nada. Em, ¿Qué características personales piensas tú que debe tener alguien que decide reinventarse? ¿Cuáles son las características que debe cultivar o reforzar o apoyarse en esas características individuales para enfrentar un proceso de reinvención en forma exitosa? Bueno, fíjate, yo creo que una de las cosas, como te decía, no es hacerlas a lo loco. Es una de las características que debe tener una persona para un proceso de reinvención, debe ser qué carrizo quiero hacer, por qué lo quiero hacer y cómo lo hago. Porque, por ejemplo, todos los que nos vinimos a este país ya ahí tuvimos un proceso de reinvención, cambiar de tu vida a otra, este, cambiar tu cultura a otra, cambiar tu familia por otra, básicamente. Y eso no puede ser, aunque en mi caso tuve que acelerarlo un poco, eso no puede ser, me monto en un avión y llego allá y veo qué hago. Yo creo que eso es una irresponsabilidad. Y lo he oído mucho, pero me parece que es una irresponsabilidad. No solo contigo como persona, sino con el entorno que tú te traes en la maleta, como por ejemplo mujer e hijos, que probablemente, sobre todo a los hijos, tú les dijiste, se montan en el avión porque nos vamos. Em, ¿Tú crees que reinventarse es para todo el mundo? Todo el mundo tiene que reinventarse. Es un must hoy, una obligación. Mira, no, es sabroso reinventarse porque pienso yo que cuando tú te planteas reinventarte es porque ya superaste la etapa de lo que estás haciendo en buena lid, o las circunstancias te obligan y ahí te tienes que poner las pilas, pero hay personas que se sienten cómodos como están y yo no les critico si el reinventarse no está entre sus planes. Em, para cerrar, yo te pedí que pensaras en 3 recomendaciones que tú le darías al público, al que nos esté viendo, que esté considerando reinventarse. ¿Cuáles serían para ti esas 3 claves primarias o más, si tienes más de 3 está bien, pero las claves primarias que tú ofrecerías a quien está considerando reinventarse hoy? Lo primero que le diría es que lo haga. Atrévete. Si te da vueltas en la cabeza, hazlo. Pero, entonces agrego las otras. Ya yo tomé la decisión, pero yo recomiendo que lo hagas, pero que escuches al miedo que tienes, que lo escuches, que le pongas atención, que resuelvas las cosas que te dan miedo, que actúes con inteligencia para que no te lleves a gente por delante y Mm, que le pidas a Dios que te acompañe. Atrévete, escucha el miedo, ataca y resuelve lo que te da miedo y pide la ayuda a Dios. Esas serían las 4. Sí, Armando, un tremendo placer haber conversado contigo hoy. Te agradezco muchísimo que hayas compartido conmigo y con nuestra audiencia tu experiencia de reinvención, no una, no dos, 3 o 4 veces, dependiendo si contamos una de ellas como reinvención o como regreso al origen. Eh, no, Samuel, más bien para mí ha sido sabrosísimo porque tú sabes que tú y yo cuando conversamos muy sabroso. Y, y podemos hablar 3 horas. y te agradezco primero la oportunidad de estar en tu espacio, que además me parece importante porque si de algo sirve algo de lo que he dicho,
a través de ti, si de algo le sirve esto para alguien, tú básicamente eres quien está dando el punto de partida para que una persona diga, la reinvención puede valer la pena. Entonces, tu espacio es muy valioso y lo agradezco. Gracias a ti, Armando. 1.000.000 de gracias, de verdad. Y bueno, vamos a seguir en contacto nosotros. Claro que sí. Programa. Ahora que nos reencontramos hace un ratito, ahora es que viene lo mejor. Ahora es que viene. Armando Pereira, lo pueden contactar en Soy Armando Fit, lo ven ahí abajo de su nombre, @Soy Armando Fit, creo que ese es el camino por Instagram. Sí. Y bueno, si necesitan un entrenador, aunque el propósito de esta conversación es sobre la inversión, sobre la reinvención. Pero bueno, ahí lo tienen. Si necesitan un entrenador, el hombre sabe lo que hace. Ya escucharon cómo y por qué. Armando, Viejo, sabes que te quiero mucho. igualmente. A tu familia. Y muchísimas gracias por tomarme en cuenta de estar hoy contigo. Al contrario, gracias a ti por tu tiempo. Cuídate Amigos, mucho. igualmente, saludos a Ivonne, por favor. Igual amigos, a tu mujer. Amigos, a ustedes les doy las gracias por haberme acompañado hoy y les voy a pedir, si tienen la oportunidad de ver este programa en YouTube, si lo están viendo en YouTube o pueden ir a YouTube a verlo, recuerden que la forma de encontrarme en YouTube no es a través de mi nombre, sino a través de esta dirección, el sentido común y el número 1111 pegado después. He contado en otras ocasiones la razón, no estaba disponible cuando creé este programa el título solo, porque ya lo habían ocupado otras personas, pero si usted tiene la amabilidad de entrar a sentido común 1111 y puede, si le gusta lo que está viendo, por supuesto, si no, olvídelo, pero si le gusta lo que está viendo, apriete el like y suscríbase, que de esa manera podemos asegurar de que esto continúe, podemos asegurar que esto continúe y que se amplíe. Se lo voy a agradecer muchísimo. Más aún les voy a agradecer sus comentarios y opiniones. De hecho, si entran a ver este programa cuando está saliendo al aire por YouTube y están suscritos, ustedes ponen cualquier comentario y yo lo recibo en el momento y lo puedo poner al aire en el momento cuando está saliendo el programa en vivo. Eso es una ventaja interesante, se ve mejor, es más rápido, más fácil y todo lo demás. Así que muchísimas gracias nuevamente por haber estado conmigo hoy en este programa. Me pueden seguir también a través de Samilti, eso es en Instagram, y a través de Samilti en Instagram me pueden dejar cualquier comentario que tengan, cualquier inquietud, si tienen alguna idea con respecto a alguien que ustedes conozcan que sea un ejemplo en términos de reinvención, que se reinventó, que tuvo éxito, que lo hizo superando barreras, etcétera, etcétera. Se los voy a agradecer muchísimo. @Samilti o me mandan un email, samuelbelilti@gmail.com. Así que nuevamente que tengan todos ustedes un extraordinario día, de día o noche, depende cuando estén viendo esta grabación, y que Dios los bendiga. Y por supuesto vamos a continuar en la medida de lo posible presentando visiones sobre el sentido común. Hasta entonces, que tengan todos una excelente semana. Que estén muy bien.